Buenas noches. Buenas noches, Alex. Gusto saludarlo. Licenciado. Perdonen, estaba conectado a otra aplicación. Hasta de que me dijeron que los aceptara, me di cuenta que no era la que usamos, pero ya estoy presente. Les acabo de enviar el documento de las clases que corresponden a todo el curso de Derecho a Sucesiones. Sin embargo, lo voy a explicar completo y voy a ir poniendo ejemplos que son los que regularmente presentamos en el examen. El día anterior no estuve presente, me disculpo. Me hicieron una cena aquí en mi casa por mi cumple, entonces me fue imposible realmente estar con ustedes, pero aquí estoy, como siempre. El día de hoy vamos a ver el derecho a sucesiones, que es el sucesiones testamentarias, gracias, que es el punto número 14. Cuando hablamos de la sucesión testamentaria, vamos a decir, voy a leer primero la parte que nos corresponde acá en el cuadrito y posteriormente voy a explicarlo completo con el Código Civil, explicándolo y poniendo algunos ejemplos. La sucesión testamentaria, dice el cuadrito que yo les mandé, es un acto por el cual una persona dispone de todo o en parte sus bienes después de su muerte. El artículo 935 del Código Civil nos dice que el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable por el cual una persona dispone de todo o en parte de sus bienes para después de su muerte. Es decir, es un acto mortis causa y es una declaración de última voluntad. Aquí nos vamos a quedar. El próximo año van a ver ustedes obligaciones y contratos. Dentro de esta parte del derecho civil sustantivo, van a ver ustedes que hay testamentos que son bilaterales o sinalagmáticos y contratos que son unilaterales. Los contratos bilaterales o sinalagmáticos son aquellos contratos en donde participan dos partes, pues por llamarlo de esa manera. Es decir, existe una pluralidad de otorgantes, es decir, dos o más personas. Mientras que los contratos unilaterales, en principio, son cuando solo existe un otorgante. Voy a poner un ejemplo. Un contrato de mandato, fuera este general con cláusula especial, o mandato especial con cláusula especial, o solo especial, o con cláusula especial, con o sin representación, vamos a ver que el mandante, es decir, quien le va a encargar a otra persona, podría hacerlo. Por ejemplo, como aquí tengo en vista a Marisa, yo puedo hacer un contrato de mandato con el licenciado Ricardo Pesarosi. Muy buenas noches. ¿Hasta cuándo se le mira, amigo? Pues bien. Hola, Carlitos. Buenas noches. Hola, Ricardito. Pues viene y vamos, yo voy con el licenciado Pesarosi y le digo, mira, fíjese que necesito hacer un mandato a favor de Marisa. Y vengo y yo hago el mandato, yo solito. Ese contrato es unilateral, pero cuando Marisa lo lee y lo toma, dice, sí, voy a aceptarlo y comienza a ejercitarlo. En ese momento el contrato se torna en un contrato bilateral o sinalagmático porque ya hay dos otorgantes o dos comparecientes. Va a estar el mandante y el mandatario. Mientras que cuando hablamos de la sucesión testamentaria, algunas personas indican que es un contrato unilateral y que se torna en bilateral o sinalagmático cuando los herederos fueren especiales o particulares o legatarios o los universales
aceptan y comienzan a tomar una relación con los bienes del causante. La verdad es que no. En nuestro medio, el contrato, perdón, la sucesión testamentaria es una declaración de última voluntad. ¿Qué es lo que se va a indicar en esta declaración de última voluntad? El causante o el otorgante de esta declaración va a indicarle al notario, vamos a ver que es un contrato solemne y formal, de cuál es su última voluntad, cuál es su declaración de última voluntad. El Código Civil, que ya leí el artículo, dice que es un acto puramente personal, es decir, la declaración de voluntad es un acto intuito persona, es decir, propio del testador. Luego es de carácter revocable. Yo puedo ir con Ricardo el día de mañana, el miércoles voy con Noemí, el jueves o el sábado, el viernes voy con Rudy, y así sucesivamente, y el último revoca el anterior, es decir, lo deja sin efecto. Vamos a ver también que existe la nulidad, la anulabilidad, y en la revocación de los testamentos como declaración de última voluntad, aunque quede revocado un testamento con el siguiente, hay una parte muy especial, es decir, hay algo que no se puede revocar y algo que no queda sin efecto, como es cuando el testador viene y reconoce a una persona post-mortem. Esa parte de la afiliación no es revocable, no es anulable. Aunque el testamento sea declarado nulo, anulable o revocado, lo que no se revoca es esa filiación, esa paternidad que le está otorgando post-mortem a una persona. Ese acto es meramente mortis causa, es decir, va a tener efectos cuando el otorgante fallece, es decir, va a tener vigencia después de muerto el causante. Y esta es su última declaración de voluntad. Como siempre, si hay alguna duda, por favor, me levantan la mano y si miro, les respondo y si no me interrumpen y con todo gusto yo les otorgo la mano. Elementos. De acuerdo al Código Civil, en el artículo que ya leímos y algunos otros que vamos a leer, vamos a ver que los elementos es la unilateralidad, el personalismo, la solemnidad, la revocabilidad y la disposición. Cuando hablamos de unilateralidad, es una declaración realizada por un sujeto, el otorgante. Vamos a ver posteriormente que conjuntamente con el notario van a haber dos testigos presenciales del conocimiento del notario. Entonces, el testador va a indicar cuál es su declaración de última voluntad, es decir, a quién le va a dejar sus bienes, derechos y obligaciones. ¿Sí, licenciado Pesarosi? Yo, una pregunta. Si el notario, bueno, el notario tiene las dos personas que son los testigos, pero también son conocidos de los herederos, ¿ese testamento puede ser nulo o anulable? Podría, Ricardo, lo que sucede es que vamos a ver nosotros que el testamento es un contrato meramente como de mucha secretividad. Podría ser, por ejemplo, que los testigos fueran, aparte del conocimiento del notario, amigos de los que van a ser herederos. Y eso podría ser una causa de nulidad, porque ya tendrían conocimiento quienes van a ser los herederos. Hay una tesis respecto a eso, y hay muchos estudios que decían que no, pero por ejemplo, si yo tengo un conocimiento de que soy heredero en un testamento, entonces se miraría la ética del notario y la ética de los testigos que son de su conocimiento. Es decir, están adheridos a la ética del notario.
Luego dice otro elemento que es personalísimo, acta puramente personal. Vamos a ver que hay varias clases de testamentos, pero en todos es personalísimo. Es decir, yo no puedo otorgarle un mandato a una persona para que vaya en mi nombre a otorgar testamento. Es un acto personalísimo, es un acto intuito persona, solemne. Hay dos actos o instrumentos públicos que son realmente solemnes, que tienen muchísimos requisitos y sin ellos muchas veces no tienen validez. Por ejemplo, tanto el acta de matrimonio como el testamento tienen muchos elementos de solemnidad y formalismo. Pensemos en una escritura pública normal. Venimos y ponemos escritura número 1. En la ciudad de Guatemala, el 28 de octubre de 2024, ante mí, Carlos Humberto Vázquez Ortiz, notario, comparece y voy a presentar a los otorgantes. Una cosa sencilla. Mientras que en el testamento y en el acta notarial de matrimonio, podríamos pensar que aparte del número de correlación que existe, escritura número 2, en la ciudad de Guatemala, el 28 de noviembre de 2024, siendo las 20 horas con 46 minutos, estando situado en el edificio S12, tercer nivel, oficina 311, de la ciudad universitaria de la zona 12 de esta ciudad, se tiene que ponerse aparte de la fecha, la hora y la ubicación, entre otros elementos más que vamos a ver. Es decir, existe una formalidad mucho más que la formalidad propia en una escritura normal. Luego vamos a ver qué es revocable. El último deja sin efecto el anterior. Ya explicaba la revocabilidad, es decir, yo otorgo un testamento hoy y posteriormente otro, el último revoca el anterior, es decir, lo deja sin efecto. Y luego la disposición libre de bienes, derechos y obligaciones. Aquí quiero poner un poquito de énfasis en algunas cosas. La gente tiene la idea de que los parientes, pensemos los padres, tienen necesariamente que dejarle la herencia a los hijos o a la familia. Y vimos que las personas, todas las personas, tenemos un derecho real sobre nuestros bienes, derechos y obligaciones. ¿Qué es este derecho real? Es la disposición libre que tenemos sobre nuestros bienes, valga, derechos y obligaciones. Esa forma directa que tenemos sobre lo que nos pertenece. Entonces, ¿yo podría dejar mi testamento a cualquier persona? Claro, es mi declaración de voluntad. Yo tengo ese derecho real sobre mi propiedad y puedo heredar, perdón, mis bienes, derechos y obligaciones a cualquier persona. Por ejemplo, viene el testamento y ya fíjense que se murió Carlos. Voy a quien le dejó los bienes. Fíjate que a una su amiga que nadie conoce. De veras, sí. ¿Y quién será? A saber. Pero ahí él le dejó todo a ella. Y viene la familia. Y nosotros los hijos legítimos. Y nosotros los hijos reconocidos. Y nosotros, hijos de matrimonio, Valentín Camote. No les dejó nada a Carlos Bucha. Él decidió a quién dejarle sus bienes, derechos y obligaciones. Hay una libre disposición sobre los bienes. Y entonces en el testamento el causante va a poder, o el testador va a poder dejar todo a quien él así le deje, ¿verdad? Le otorgue ese poder. Luego vamos a ver la clasificación de los mandatos.
Se le fue el internet de seguro al licenciado. De seguro se le fue el internet a Dalí Carlos. Ya viene. Ok. Ya no tardará en entrar de nuevo. ¿Ya? Gracias. Dígame, Estuardo, a ver. Okay. No, era eso, pensé que mi internet era el malo, pero estoy viendo que es el de Lick. No. Ajá. Ajá, cabal, no es el de Carlitos. Pero ya regresó, ya está aquí. No se te escucha, Carlos, tenés bloqueado el micrófono. Tan bravo ese Ricardo Ahora sí, Pestalozzi. No solo no viene a clase, sino que viene bravo. Ahora estoy hablando suavecito, dijiste. Bueno, hoy le apareció un montón de letras. Bueno, me quedé indicando. Ustedes me miran bien y me oyen bien. Sí, se quedó en la clasificación de los Sí, mandatos. licenciado, ahorita sí se escucha. Es que fíjese que me quedaron un montón de líneas aquí. Pero bueno, y de letras, pero bueno. Mientras oigamos y nos escuchemos, podemos explicar. Decía que hay dos clases de contratos de testamentos, el abierto y el cerrado, y algunos especiales. El contrato abierto, Leo dice, debe otorgarse en escritura pública para que sea válido. Dicho documento debe quedarse dentro del protocolo a cargo de un notario. Como requisito sine qua non, entonces, el testamento debe hacerse en escritura pública en el protocolo a cargo de un notario. Yo puedo dejar un testamento en una hoja de papel sellado de antes o hacer un acta notarial y no tiene validez. Solo va a tener validez si está en escritura pública en el protocolo a cargo de un notario. No hay otra forma de otorgar el testamento. El testamento cerrado puede extenderse en papel corriente y se llama así porque la intervención del notario se concreta a presenciar ante dos testigos y el testador que el documento que contiene el testamento se ponga dentro de una cubierta que contiene el testamento. Esa cubierta se llama plica o sobre cerrado o cubierta cerrada, que no puede ser abierta sin romperse. El notario debe hacer constar esto en escritura pública. Miren, pues. Para el que me pidió que pusiera las notas. Aquí están las notas. De hecho, ya comencé a calificar el segundo parcial. Aquí están. Si este es el testamento, en una hoja simple, aquí está el testamento. Yo, como testador, vengo y lo leo en presencia del notario, y el notario lo que va a revisar es que la redacción sea entendible, que se verifique cuáles son los bienes que va a dejar el testador y a favor de quién, para que no haya ningún equívoco. Al terminarlo, los testigos vienen, firman y lo guardan en un sobre. Al guardarlo en el sobre, el notario lo cierra, a manera que si lo abren, se rompa la cubierta y eso podría tener cierta nulidad en cuanto al testamento como tal. ¿Qué sucede con este testamento? Este es el sobre, miren, aquí está el sobre cerrado, la cubierta. Y este es el protocolo del notario. Ahorita voy a explicar, es el protocolo del notario. El sobre lo voy a protocolizar, es decir, no sé si me miran ahí. Pasa. Vean, voy a ver. Sí, sí lo estamos viendo. Si me miran. Voy a ver un poquito esto. Este es el protocolo del notario.
aquí están las hojas selladas. Esta es la cubierta, el sobre donde está el testamento que se hizo en hoja simple. Entonces viene el notario y lo que hace es insertarlo. Eso se llama protocolizar. Lo ponen dentro de su protocolo. Pero para que este sobre tenga validez, levanta un acta en donde indica que hay un sobre cerrado que contiene el testamento de tal persona y lo especifica. Pero en el sobre, en la parte de acá, también levanta un acta en donde indica de igual manera que este sobre contiene el testamento de determinada persona que declaró su última voluntad y indica quiénes van a ser los testigos y los identifica. Este es el testamento cerrado. Ahora voy a atender a las personas. Primero, Ricardo Pesarosi. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó lo que te iba a decir. Entonces, A ver, Marlon, una pregunta. a ver, ¡Ay! Ya, ahorita te voy a decir todo. Dale, decirle a Marlon y yo voy de último. Dale, pues. vamos, Marlon. Lick, y en el caso, digamos, Dios no lo quiera, pero el notario se petatea antes que el testador. No importa. ¿Qué pasa con ese protocolo? Te voy a comentar, hay un archivo de protocolos de notarios fallecidos. Cuando, por ejemplo, en nuestro caso, yo tengo de depositario a Ricardo. Si yo me muero, Ricardo tiene la gorda obligación de recoger mis protocolos, 36 años de protocolos, tiene, si no los he concluido, que cerrarlos. Si no he pagado algún impuesto, tiene que pagarlos. Y cuando ya esté concluido, va y lo archiva. ¿Ah? Lo archiva. Ya sé por qué. Y lo manda al archivo de notarios fallecidos. Cuando se muere el causante, dice, miren, posiblemente quien hizo el testamento fue Carlos, pero como ya murió, entonces nos vamos al archivo de protocolos de los notarios fallecidos, verificamos, ahí están los testamentos, perdón, los protocolos, y más o menos en qué fecha se llevó a cabo ese testamento, y se pide una certificación del mismo y la cubierta, el sobre. Vamos a ver que puede quedarse en el protocolo del notario como protocolización, o se puede mandar al Registro General de la Propiedad, al Departamento de Testamentos, o se puede dejar en alguna institución y cuando fallezca en la escritura pública, en donde indica que hay un testamento cerrado, viene y se indica en dónde está guardado el sobre y ya lo piden, luego abren, se llama en presencia del notario, se apertura la testamentaria y se inicia un proceso para verificar quiénes son las personas que van a ser declaradas herederos. Bueno, no sé si ahí contesto. A ver, Lucila Eunice. Licenciado, buenas noches. Solo con una duda. El protocolo tiene que estarlo actualizando y llevando una copia al archivo de protocolos. Sí. Vamos a ver, eso lo van a ver en notariado, no conmigo. Trimestralmente se presenta ante el archivo de protocolos un aviso en donde se indica cuáles son las escrituras que se hicieron, si hay algunas canceladas, y si no, cuántas hay válidas, etcétera, etcétera. Pero esos avisos y ese trámite lo van a ver en notariado. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Ah, sí, yo. En ese caso, yo para que ellos se den cuenta tanto lo que pueda pasar en penal, en civil y en penal en lo que decías de ley en lo de las fronteras, ¿verdad?
Porque, digamos, ejemplo, si alguien viene y tiene la mala intención y roba el documento que está en el sobre, se va a pegar. Ah, claro. Bueno, pero Por eso eso, es, para ellos, solo para tirárselos, para que ellos miren que de civil a penal es un pasito pequeño, ¿no? claro que sí. En caso de testamento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hasta donde vamos, ninguna. Bueno, Licenciado, perdone, fíjese que a mí no me quedó claro lo de los testigos cómo o quién los pone o quién dispone, quiénes van a ser, perdone. El testador, los testigos son regularmente, mire, vamos a ver que hay varias clases de testigos. Hay testigos presenciales, testigos a ruego. Luego, Bueno. Cuando la ley habla de los testigos del conocimiento del notario, si el testador es una persona volitivamente normal, solo se usan 2 testigos, que son presenciales. Si hubiera algún problema, que lo vamos a leer aquí en el Código Civil, entonces se llama a otros testigos, a testigos a ruego. Por ejemplo, si hay una persona que tenga una incapacidad relativa, por ejemplo, el sordomudo. El sordomudo no es tonto. Lo que no habla, lo que no hace es que oye y habla, puede leer y escribir. O, por ejemplo, solo el sordo, él puede hablar y por medio de señas. Ahí dice lo que él quiere decir, ¿verdad? Y todo el mundo, alguna persona le va a entender. Entonces se llama alguna persona que pueda traducir, o igual alguna persona extranjera que no hable nuestro idioma, igual forma, se llama un traductor. Estos testigos son a ruego, son rogados. Los presenciales son del conocimiento del notario. Por favor, abra su civil. ¿Alguna otra pregunta? Libro tercero de la sucesión hereditaria, título 1 de la sucesión en general, capítulo 1, disposiciones generales. Ahí ya vimos nosotros hasta el artículo 933. Ahora nos vamos a ir al título segundo de la sucesión testamentaria, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 934 del Código Civil, que está vinculado al artículo 1041 de este mismo código. Libertad de testar. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad legal para heredar. Solo voy a aceptar a unas personas. Bien. Párrafo segundo. El testador puede encomendar a un tercero la distribución de la herencia o legados que dejare para personas u objetos determinados. Cuando el artículo 934 habla de que toda persona capaz civilmente, tenemos que indicar que está hablando de que la persona tenga una capacidad de ejercicio, que no tenga ninguna tacha como una persona civilmente capaz. Luego dice, puede disponer de sus bienes por medio del testamento. Él va a declarar su última voluntad en el testamento, en la escritura pública que estuvimos hablando, en el protocolo a cargo de un notario. Y va a poder heredar a cualquier persona que no tenga incapacidad. Se recuerdan que ya vimos la indignidad que pueden tener algunas personas y por consiguiente no pueden ser declarados herederos. Luego el testador encomienda a un tercero, dice, la disposición de la herencia o legados. Vamos a ver que esta persona se llama albacea y vamos a ver un punto específicamente de lo que es el albacea, que es la persona que va a administrar los bienes del testador después de su muerte.
El artículo 935, que ya lo leímos, dice concepto de testamento. El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable por el cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte. El artículo siguiente, 936, dice límites de la libertad de testar. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho de algunas personas tienen a ser alimentadas. Vamos a ver posteriormente acá, cuando hablemos del hijo póstumo, y vamos a ver que el hijo póstumo es el hijo que nace después de muerto el causante, que no se le pudo heredar en su momento. Pero vamos a ver también que si toda la herencia se distribuye en legados y hay una persona que no fue heredada, que es menor de edad, e hija o hijo del testador, los herederos, proporcionalmente a lo que recibieron, van a otorgar una cantidad en calidad de alimentos a esta persona que no fue heredada. Lo vamos a ver en su momento con más tranquilidad. En el artículo 937 dice, es prohibido el contrato de sucesión recíproca. Queda prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualesquiera otras personas y es nulo el testamento que se otorgue en virtud de contrato. Es decir, no puede hacerse un contrato como testamento. El testamento es un acto de declaración de última voluntad. No es un contrato. Ahora, no nos podemos heredar entre esposos. Mira, mi amor, ¿sabes qué? Haz el testamento a favor mío y yo el mío a favor tuyo. Así el que se muera primero se queda con todo y no perdemos nada. Eso no se puede hacer. Por Ricardo, mira, como tenemos una propiedad en común, heredame vos a mí y yo te heredo a vos para que no perdamos la propiedad, tampoco lo podemos hacer. Son contratos recíprocos. Ni tampoco hacer un contrato, un testamento en virtud de contrato. Como yo le debo a Marisa y a Ricardo, que son los únicos presentes, los demás están ausentes, entonces, yo como le debo, entonces voy a hacer testamento para pagarle lo que le debo en un contrato. Vamos a ver que hay legados para pagar deudas, pero no puedo otorgar el testamento en calidad de contrato para cumplir ciertas obligaciones. En el artículo 938 se prohíbe que dos o más personas otorguen testamento en el mismo acto. Tiene que ser una persona la que va a otorgar testamento, ya que indicamos que el testamento es personalísimo, es intuito persona. 939. Las cédulas o papeles a que se refiere el testador en el testamento no podrán considerarse como parte de este, aunque el testador lo ordene. ¿Cómo les explica esta parte? Yo podría indicar, por ejemplo, que hay papeles en donde constan determinados actos y que los voy a adjuntar al testamento. Si no indico cuáles son, esto no es válido. Cuando hablamos de cédulas, hablamos regularmente de algún documento, una carta de crédito, una acción o demás. Si no indico exactamente qué es lo que yo quiero dejar en herencia, aunque adjunte al testamento los documentos, las cédulas u otros papeles, no es válido porque no está inserto, no está siendo parte de la escritura en donde consta la declaración de última voluntad. Artículo 940. Interpretación de las disposiciones testamentarias. Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. La interpretación del testamento no debe hacerse tomando solo palabras o frases aisladas.
sino la totalidad, declaración de voluntad. Voy a poner, por ejemplo, una frase. El domingo me caí, metí un ranazo, pero un ranazo. Troné a pisto y fui ayer al hospital. Y en una puerta decía, prohibido portar armas de fuego en este lugar. Entonces dije yo, en ese lugar es donde está el sillón, ahí no se puede portar armas. Fuera de ahí sí se puede portar, porque decía, no se puede portar armas de fuego en este lugar. Obviamente, si yo lo hago literalmente, tengo razón. Pero el contenido extenso de lo que quiere decir es, en este lugar significa en el complejo hospitalario en donde yo estaba, ¿verdad? Igual sucede en los testamentos. Hay que tomar en claro cuál es el contenido completo del testamento y no frases o palabras aisladas. Porque muchas veces palabras o frases aisladas se pierde el sentido de la palabra. Por ejemplo, los notarios no todos tienen una ortografía de signos de puntuación, ponen o no ponen comas. Leen así, miren, pues voy a leer el artículo, espérenme, uno que tenga comas. El artículo, nuevamente voy a leer el artículo 937. El código dice de esta manera: queda prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualesquiera otras personas, y es nulo el testamento que se otorga en virtud de contrato. Hice la puntuación de las comas y el punto y coma. Pero si yo lo leo de corrido, como leen muchos, queda prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualesquiera otras personas y en el testamento que se otorga en virtud de contrato. Se le pierde el sentido al artículo, porque no existe la puntuación. ¿Se recuerdan que hablábamos en la primera clase donde nos conocimos que el Código Civil tiene muchos signos de puntuación? Porque nuestras normas están como una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Igual sucede, por ejemplo, en la redacción, en este caso en particular de los testamentos, que muchas veces los notarios no ponemos comas. Entonces, cuando se lee de corrido, se le pierde el sentido a las palabras o el sentido a cierta redacción. Pues tenemos que ser muy cuidadosos con las comas. Esto es lo que trata de decir este artículo. En el artículo siguiente habla del hijo póstumo, del que ya les había hablado, 941. El hijo póstumo o nacido después, de hecho el testamento, si no hubieran sido desheredados de manera expresa y el testador hubiera distribuido desigualmente sus bienes entre los hijos, tendrá derecho a una parte de la herencia equivalente a la porción que les correspondería si toda la herencia hubiera sido repartido en partes iguales. Explico este primer párrafo. Heredo a Estuardo, a Lucila, a Marisa, a Elizabeth, pero desheredo a Alan y desheredo a Noemí. Pero el que está yo hice mi testamento hace 5 años, me muero hoy, pero mi mujer se quedó con un embarazo o con un niño que no heredé. O pongo heredo a todos mis hijos y pongo a todos, a cada uno de ellos, de los mismos apellidos, pero a él no lo heredo. Él es un hijo póstumo. Entonces él tiene derecho a una parte igual, conforme lo dice el Código Civil. Segundo párrafo. Si los herederos testamentarios no son hijos del testador, el hijo póstumo
Y el nacido después de hecho el testamento, si no hubiera sido desheredado expresamente, tendrá derecho al 50% de la herencia. En ambos casos, la porción hereditaria que corresponde al hijo póstumo o al nacido después de hecho el testamento, se deducirá a prorrata de las porciones correspondientes a los herederos testamentarios. El hijo preterido se reputa desheredado. Preterido, vamos a ver que de acuerdo a lo que es el hijo preterido, es el hijo que doctrinariamente se le denomina como hijo olvidado, no mencionado en el testamento o desheredado expresamente. Heredo a mis hijos Estuardo, Lucila, Marisa, Elizabeth, pero a cualquier otro lo desheredo expresamente. Lo desheredé. Si hubo uno que no mencioné o nació después de hecho el testamento, es un hijo preterido porque lo desheredé expresamente. Si no lo desheredo expresamente, entonces nos vamos al derecho que él pueda tener de aquel 50%. Disposición a parientes en general. Artículo 942. La disposición redactada a favor de parientes del testador en forma general e indeterminada se entiende hecha únicamente a favor de los herederos llamados a la sucesión. Vamos, pues. Si yo pongo y le dejo mi herencia a mis parientes, pucha, mis parientes son mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos y todos los colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad. Porque no dije quiénes, ¿verdad? Pero si hablo de dejo mi herencia a mis parientes, entonces la ley supone que se va a hacer un llamamiento conforme a la sucesión. Y ahí nos vamos a ir a los artículos tantas veces mencionados, que son del artículo 1078 al 1084. Se llama la sucesión testamentaria en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente que no tengan derecho a gananciales, quedan heredados por partes iguales. A eso se refiere este artículo. Que si no se menciona a quién en particular, entonces nos vamos al llamado, al orden del llamado que hace la sucesión. Donación por causa de muerte. Las denominaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones del testamento sobre legados. Si vemos aquí, en el cuadrito que yo les menciono, no. Todavía no. Dejémoslo ahí mejor. Después voy a explicar la donación. Bien. Entonces, cuando se habla de las donaciones, dijimos nosotros que en la forma sucesoria vamos a encontrar la sucesión testamentaria, la sucesión intestada y las donaciones mortis causa. Una donación es un regalo que hace el donante al donatario, pero como esta donación es mortis causa, tienen que llevarse igual que la apertura testamentaria o igual que un proceso sucesorio intestado. El fideicomiso solo lo voy a leer y a explicar, pero a vuelo de pájaro, porque esto no está en mi clase. El fideicomiso instituido por testamento, la institución de crédito que actúa como fiduciaria, no tendrá la calidad de heredero. Miren, pues. Yo vengo y en mi testamento nombro a una institución bancaria como la fiduciaria, es decir, banco. Voy a dejar mi testamento para que ustedes administren, repartan los intereses que les voy a dejar a mis hijos. Entonces, el fideicomitente es el testador y la fiduciaria va a ser la institución bancaria y
a favor de unos beneficiarios. Pero esta institución bancaria no le estoy dejando herencia, sino le estoy dejando para que administre mis bienes como entidad bancaria. No es heredera, solo es una delegación que yo le estoy dando a esta institución. ¿Cuáles son las incapacidades para atestar? Artículo 945. 1. El que se halla bajo interdicción. Por ejemplo, el 22 de noviembre, que es el día del examen civil, de civil creo que es viernes o jueves, creo. Cuando salgan del examen con este viejo, muchos se van a ir de parranda a festejar que al fin salieron de esta clase y que ganaron, por supuesto, ¿eh? Ah, jodido. Parqueazo. Pero cuando salgan de ese lugar donde van a estar reunidos, van a salir con una interdicción transitoria. Tan hasta atrás, tan sofocados, que no van a saber ni cómo se llaman. Ese testamento, si hicieran uno, es nulo porque están dentro de cierta interdicción. No digamos el declarado en estado de interdicción. 2. El sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra cuando no pueda darse a entender por escrito. Es decir, el analfabeta que es sordomudo o que haya perdido el uso de la palabra, si es analfabeta, no puede testar. Si es alfabeta, sí. Yo me quedo mudo y sordo del susto. Pero yo sí sé leer y escribir. Soy alfabeta, bueno, medio. Soy alfabeta. Yo sí puedo testar. Pero si no, si soy analfabeta, no. No gozar de las facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. Los bolos, los ellos no pueden testar. 946. No es heredero ni legatario el instituido por error cuando ese error recae sobre persona designada. Yo le quiero dejar mi herencia a mi hermano Carlos Fernando Vázquez. Pero como tengo otro que se llama Carlos José Vázquez y otro que se llama Carlos Alberto Vázquez, pero todos saben que yo le quiero dejar mi herencia a mi hermano Carlos Fernando, no lo pongo, le dejo mi herencia a mi hermano Carlos Vázquez. Pueden decir cualquiera, muchacho, no lo dejó a nosotros, no. Yo sé a quién se lo dejé. Entonces, no puede tomar la herencia otro de mis hermanos, sino a quien, conforme lo que hablamos de la interpretación de los testamentos, yo le dejé mi testamento, si no, habría error. En el 947, la omisión de la institución de heredero en un testamento no anula las disposiciones que contiene. Le dejo a mi amor todos mis bienes en agradecimiento a sus besos, abrazos y caricias. Las noches de calor cuando tenía frío y de frío cuando tenía calor. Si solo hay una. Nunca dije que era la heredera, pero solo hay una. A ella se la dejé entonces. No necesariamente dije que era heredera, pero sí indiqué quién era, ¿verdad? Bueno. Segundo párrafo. Los bienes, derechos y acciones que no dispuso el testador, que omitió la institución de heredero, pasan a sus herederos legales. Este testamento vamos a ver que si yo no incluí la totalidad de mis bienes, derechos y obligaciones, el testamento es válido. Pero es un testamento inconcluso, porque no están todos mis bienes. Entonces, los bienes que no incluí van a irse por una sucesión intestada. Se abre la testamentaria sobre los bienes que se mencionan en él y los que no se mencionan pasan a una sucesión intestada. En el 948, el testador que nombre a dos o más personas como sus herederos señalará la parte de la herencia que designa cada uno de ellos. Si no lo hiciere,
será igual el derecho de todos los herederos de los bienes hereditarios. Si yo no indico que a determinada persona le dejo un bien concreto y determinado que se llama legado y lo voy a constituir como heredero legatario o particular, entonces, si no menciono qué parte determinada, se convierten en herederos universales. Entonces los convierto en copropietarios de todos mis bienes, derechos y obligaciones, y cada uno recibirá una parte alícuota o proporcional de mis bienes, derechos y obligaciones. En el 949 dice, cuando reunía las porciones que asignó el testador a sus herederos excedan del monto de la masa hereditaria, se reducirá a prorrata. Más o menos ya mencioné qué es la masa hereditaria. Dijimos que los bienes, derechos y obligaciones de una persona, sin haber pagado impuestos, es una masa bruta. Es decir, tiene todavía todas las cargas y obligaciones que pudiera tener. Ahora bien, cuando hablamos de la masa hereditaria, estamos hablando de la herencia, pero habiendo pagados todos los impuestos. Es decir, hablamos de una herencia neta, ya solo para poder, de una manera, darle la herencia a las personas, habiendo pagados todos los bienes, todas las obligaciones que pudiera tener el causante. Dígame, Marlon Alexander. Sí, cuando se habla de la prorrata, ¿a qué? A prorrata parte proporcional, igual para todos, la misma cantidad de bienes, derechos y obligaciones para todos. Eso significa. Gracias, licenciado. Bien. Ricardo. Don Ricardo levantó la mano. Si no, bájela, por favor. No la voy a bajar yo. Bueno. Artículo 900. ¿Dónde me quedé? 950. Si el testador señala todas las porciones que deja a sus herederos y deja bajo sin aplicación determinada, esta parte corresponde a los herederos legales. Este artículo se complementa entonces con el segundo párrafo del artículo 947. Vamos a leer el artículo 953. Si la vacancia se produjera por la no aceptación de la herencia y no hubiere derecho de representación, los bienes pasarán al heredero universal testamentario. En su defecto, se adjudicarán a las personas a quienes corresponda la herencia intestada conforme a la ley, siempre que éstas no hubieran sido desheredadas expresamente por el testador. Voy a pensar que yo le dejo a Sara en el testamento una propiedad, pero nunca la identifiqué, la propiedad. Entonces la propiedad queda vacante porque no saben qué es lo que realmente le heredé. Entonces ese bien pasa a una sucesión intestada y se va a llamar a los herederos universales conforme la ley. Ahora vámonos a la forma de los testamentos. Capítulo 2 de la forma de los testamentos, artículo 554, formas testamentarias. Los testamentos, en cuanto a su forma, son comunes y especiales. Son comunes el abierto y el cerrado, que ya lo expliqué.
Son especiales los que se otorgan en los casos y condiciones que se expresan en este capítulo. 955. Testamento en escritura pública. El testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Si no estuviera ahí, entonces no es válido. El testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabra su última voluntad. El notario redactará el testamento y procederá a su lectura en presencia de los testigos en un solo acto y sin interrupción, llenando los demás requisitos que para el efecto exige el Código de Notariado. Aquí ya nos vamos al testamento del ciego, el testamento del sordo y el testamento cerrado. Vamos a hablar del testamento del ciego y del sordo. En el 957 dice, el testamento del ciego debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el testamento abierto. Dijimos que en el testamento abierto se va a llamar a 2 testigos presenciales del conocimiento del notario. Otro testigo que es un testigo presencial, un testigo llamado o rogado. Entonces, este testamento, dice el testamento, del ciego intervendrá un testigo más de los que requiere el testamento abierto. Será leído en alta voz 2 veces, la primera por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el testador. Será mención especial de esta circunstancia. Ahorita me quito los anteojos y estoy ciego. Mis testigos son, como son aquí presentes Marisa y Sara, son los testigos del conocimiento del notario Ricardo. Pero como ya me quité los anteojos, soy ciego, y vengo y llaman a Alan. Y entonces viene y el notario lee el testamento en voz alta. Y después digo yo, como yo no conozco a los testigos, mírenme los ojos, yo no conozco a los testigos, quiero que Alan lea el testamento. Y esa circunstancia se va a hacer constar porque Alan va a leer el testamento también en voz alta para que yo tenga conocimiento como ciego, como testador de qué es lo que dice este instrumento público. Marlon Alexander. Hoy está muy atento, Marlon. Dígame, qué buena onda. Gracias, Lick. Es que estaba leyendo su libro y dentro de las clasificaciones de los testamentos comunes ordinarios está el abierto, el cerrado y menciona un tercero, el hológrafo. Espérame, no es que no he llegado ahí, Alan. Déjeme llegar ahí, por favor. Pero Marlon, déjeme llegar ahí, por favor. Testamento del sordo, 958. Si un sordo quiere hacer testamento abierto, deberá leer él mismo en voz inteligible el instrumento a presencia del notario y testigos, lo que se hará constar. El sordo solo no oye, pero si miran, si hablan, no oye, pero si mira y si habla. Y si es alfabeto, puede otorgar testamento abierto. Formalidad del testamento cerrado, que ya lo expliqué. En el testamento cerrado se observarán las siguientes solemnidades pertinentes prescritas para el testamento abierto y además las siguientes. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, de suerte que no puede extraerse aquel si romper esta. Se llama una plica. La gente dice, plica cerrada. Suben para abajo y bajan para abajo y suben para arriba. ¿Eh? Plica es un sobre cerrado. Pero la gente dice plica cerrada. No hay plica abierta. Solo plica es
un sobre cerrado. Bueno. 2. En presencia del notario y los testigos y los intérpretes en su caso, manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento y está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena, y si, por no poder firmar, lo ha hecho a su ruego otra persona cuyo nombre expresará. Y aquí en este 2, cuando hable del testamento holográfico, voy a mencionar a Marlon. 3. Sobre la cubierta del testamento, extenderá el notario el acta de su otorgamiento, dará fe de haberse observado las formalidades legales. Lo que dije que se ponía en el sobre, una cara del sobre, la explicación de que esa plica o sobre cerrado contiene un testamento. 4. Extendida y leída el acta, la firmará el testador, los testigos, los intérpretes, si los hubiere, y la autorizará el notario con su firma y sello. Si el testador no puede firmar, pondrá su impresión digital. La huella significa eso, ¿no? Y un testigo más, designado por él mismo, que firmará a su ruego. Un testigo a ruego. El testador en su declaración de última voluntad indica que no sabe firmar. A su ruego firmará el señor Marlon Alexander López Girón, quien se identifica con su documento de identificación personal 1926-1951-0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Entonces viene, pone su impresión digital el testador y a su ruego firma el testigo que él llama o indica. 960. Quienes no pueden otorgar testamento cerrado. El ciego. ¿Por qué? Porque no miran. Luego dice, el que no sepa leer y escribir, es decir, el analfabeta. Mira, oye, habla, maltrata, cantinea, chupa, parrandea, pero no sabe leer y escribir, no puede otorgar testamento cerrado. 961. Los que no pueden hablar, pero sí escribir, podrán otorgar testamento cerrado, pero tanto el testamento como el acta de la plica deberán ser escritos y firmados de puño y letra por el testador. Aquí no puede haber entonces lo que mencionábamos en el artículo 959 cuando dice, inciso segundo, y firmado por él o escrito por mano ajena. En este caso no, porque está diciendo que aquí lo que no puede es hablar, pero sí puede leer y escribir. 962. Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir en el protocolo con el número y el lugar que le corresponda. El acta de otorgamiento de dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervienen. Es decir, se protocoliza la plica o se indica en dónde va a estar depositada la plica que contiene el testamento cerrado. Pero en el acta, en donde se indica, deberá firmar los testigos, los intérpretes, el testador y el notario. Luego vienen los testamentos especiales. Yo aquí en el cuadrito les hice un resumen de los artículos del 965 al 976. Dice, testamentos especiales del militar. Deben ser autorizados por el oficial bajo mando se encuentra la persona en presencia de los testigos. Van a una incursión militar
y en la incursión hay una balacera y vienen y hieren a un soldado raso, a un soldado de segunda, un soldado de primera, un subteniente, un teniente. Pero si el jefe es el teniente, hieren a un soldado, llaman a 2 soldados como testigos y el que se está muriendo, el que está petateándose, viene y le indica a su superior militar cuál es su declaración de última voluntad. Cuando regresen entonces ya a la zona militar, el encargado, pensemos que era un teniente, va a la comandancia y entrega el testamento para que siga su trámite normal, a manera que este pueda ser autorizado. 2. El testamento marítimo. Lo autoriza el comandante o el capitán en presencia de 2 testigos. Van en un barco, en un yate, en un crucero, y una persona se está muriendo. Puede llamar al capitán o puede llamar al comandante y darle a él, en presencia de 2 testigos, cuál es su declaración de última voluntad. Cuando el barco atraque, tiene que ir con el comandante de puerto, entregar el testamento y este a su vez le dará trámite por medio del Ministerio de la Defensa, a manera que éste llegue a las instancias propias de cómo se va a aperturar la testamentaria. Lugar incomunicado. 3. Se podrá testar ante el juez local con presencia de 2 testigos. Y si no hay juez porque es incomunicado, podría otorgarse por antonomasia ante el maestro o ante alguna persona que tenga la posibilidad de dar fe que esta persona otorgó testamento en presencia de 2 testigos. De igual manera, al tener ya el testamento, en este caso el juez lo elevará a instancia para que este siga el trámite normal judicial. En el extranjero, aquí estamos hablando de la locus regit actum, es decir, de la ley del domicilio. Puede otorgar testamento en el extranjero ante un notario, un diplomático consular de esta república, pero tiene que darse bajo las leyes de Guatemala. Y aquí encontramos el testamento holográfico. Dice, elaborado por el puño y letra del testador sin presencia de notario. Yo siempre cuento una historia muy bella de mi casa. Cuando el temblor, el terremoto, mi casa en Jalapa, que era de adobe, muy viejo por cierto, ahí vivieron mis bisabuelos, se partió y hubo que botar. Solo nos quedó un cuartito hasta atrás, de igual forma, de adobe, en donde nunca lo usamos y ahí guardábamos la leña, algunos aparejos, la yunta de los bueyes y algunas cosas. Pero un día, como había que reconstruir la casa, en el plano tenía que botarse el cuartito. Entonces vino mi abuelo y me dijo, mira, anda con Chong y con Mino y mira que bote las tejas, pero que no las quiebre. A manera de que podamos por lo menos usarlas, aunque sea para poner una albardía. Y expliques eso. Bueno. Entonces comenzamos a quitar la teja y en un hoyito hasta arriba, cerca de un durmiente, de una madera, me encontré un tecomate viejo. Entonces vine, lo agarré y fui a abuelito, le dije, mira lo que me encontré. Un tecomate, no sé si saben qué es un tecomate. Y tratamos de abrirlo, pero era tan viejo que se fracturó. Adentro del tecomate había una carta donde mi bisabuelo, cuando se fue a la guerra de Justo Rufino Barrios, él fue general con Justo Rufino Barrios,
hizo un testamento holográfico con su puño y letra. Yo, Cleotilde Ortiz, dejo mis bienes a mis hijos. A Justiniana le dejo una bestia y una vaca. A Maximiliano le dejo tal y tal cosa. Y así mencionó a sus 14 hijos. A uno les dejó gallinas, patos, un aparejo, los asadones. Ese testamento no tiene validez. ¿Por qué? Porque no está en escritura pública ante la presencia de un notario y en el protocolo a su cargo. Ese testamento holográfico es el que en las películas, ¿no?, aparece que después que le quitan la herencia al traidito o a la muchachita, aparece una carta, ¿no? Aquí está la declaración donde yo soy la heredera, ¿no? Ese testamento en nuestro medio no es válido. ¿Alguna pregunta sobre eso? Dígame. Yo, licenciado, tengo una pregunta con el holográfico. Ese término está en la hojita que estamos llenando, ¿verdad? De la tarea. Claro. Pero ahí está holográfico con H. Y que yo sepa, holográfico es, o sea, puño y letra es sin H. Entonces metí la pata a usted. Tenga la bondad de disculparme por mi error ortográfico. Pero sí se refiere a eso entonces. Sí se refiere a eso, sí. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Bueno. ¿Alguna pregunta, mis amigos? Todo bien, Lick, gracias. Bueno. Todo bien, gracias. La señora, perdón, David Antillón. Era yo, licenciado, pero se me olvidó bajar la mano. Ah, bueno, está bien. Entonces ya no hay ninguna otra pregunta. Legal de eso. Yo le dije solo qué artículo fundamenta el testamento holográfico. No aparece en el Código Civil. Como este no es válido, indica o sea, el testamento abierto, lo único que dice en el testamento que habla de puño y letra es en el testamento cerrado, que se recuerda que lo leímos, que está en el artículo 959, numeral segundo, pero habla del testamento que se hace cerrado con el puño y letra del testador o con mano ajena, pero indica que estén las formalidades, pero ese testamento no es holográfico, sino es un testamento común cerrado. Y es una de las formas de poderlo otorgar. Entonces el holográfico no es válido en Guatemala. No es válido en Guatemala. Ok, gracias. Juan Luis. Buenas noches, licenciado. Tengo una duda. Ya que habló ahorita sobre fundamento legal, en la hoja de trabajo que usted nos dejó, ¿tienen todos que ir con el fundamento legal del Código Civil o se puede usar otras leyes? Explíqueme cómo cuál. El código notariado, por ejemplo. Ajá, es que no tengo aquí mi cuaderno, pero sí es que no. los encontraba en el Código Civil. Ya le entendí, Juan. Mire, háganlo con el Código Civil y si no aparece, búscalo en un diccionario jurídico. Aunque sea en Wikipedia, no importa. Ahora, lo que sucede es que yo no puedo pedirles que complementen con otro código que no sea el civil, porque no lo hemos visto. Por ejemplo, yo no puedo decirles que utilicen el código notariado si ese código lo van a usar en últimos años, ¿verdad? Y es un código muy formalista. O que pongan, por ejemplo, algún trámite sucesorio de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil. Tampoco, porque no hemos visto los procesos como tales. Entonces, de esta cuenta, yo prefiero de que solo utilicen el Código Civil. Si no lo hallaren, entonces utilicen algún diccionario jurídico o algún libro que complemente la parte que no encontraron en esta. Ok, ¿y en fundamento legal se coloca el nombre del diccionario jurídico? Podría ser.
para que fuera más fácil. Perfecto, gracias. Ricardo Pescarosi. Ese Ricardo levanta la mano por molestar, hombre. Carlitos, una pregunta. A ver. ¿Yo qué hice? ¿No? Una pregunta. Cuando el hijo no ha nacido, como dice, a prorrata, ¿cuál es la cantidad que se le da al menor? Leímos dos formas, Ricardo. ¿O quién la proporciona? O sea, ¿quién dice? Por ministerio de la ley, Ricardo. Si ves, por ejemplo, los artículos que hablan Por ministerio de la ley. Ajá. del hijo póstumo, Ajá. que es el 941, ahí te da la de cómo debe prorratearse. Si el hijo fue excluido como hijo póstumo, pero no fue como hijo preterido u olvidado o deserrado expresamente, una cantidad. Y si no, otra cantidad. Si la herencia fue entregada a personas que no son sus parientes, como hijo póstumo, tiene derecho a un 50%. Si fue simplemente heredado a sus hermanos, pero él no, porque solo es hijo póstumo, pero no se le heredó expresamente, toma una porción a prorrata. Eso es lo del artículo 941. Pero mi pregunta es, esa porción a prorrata, ¿cómo se calcula? ¿La calcula el juez? Ah, sí, de acuerdo a la según la cantidad de lo que reciba cada uno. Como tienen que hacerse un inventario de los bienes y obligaciones. Entonces, de acuerdo al testamento, a la masa hereditaria, se hace la distribución a prorrata. Ajá, sí. Esa es la respuesta. Y el juez dice el porcentaje. Ahí está, No. A prorrata significa igual para todos. Sí, acá para todos, igual, exactamente. Pero si uno tiene el 50, tiene que dar el 50%, el otro 20%, el otro 30%, yo lo sé. Pero ¿quién dice la cantidad? El juez. De 10,000 quetzales. No lo dice, el juez. ¿Alguna otra pregunta? Eso es lo que tenía que hacer. Muchachos, el jueves, igual como voy a dar la clase virtualmente, no voy a estar en Guatemala, pero me voy a conectar en donde esté, en el extranjero, a manera que podamos tener clase. Pero vamos a tener clase a la hora de clase, es decir, a las 7, virtualmente, en donde no me encuentre. Ya indiqué yo en coordinación que no voy a estar en Guatemala ese día, pero clases sí van a haber. Oye. Bueno. Licenciado, buenas noches, perdone, no escuché el horario. A las 7 de la noche, dijo. Hoy fue virtual a esa hora porque tenían examen. Pero ya el jueves ya no tienen examen. Si estoy en Guatemala es presencial y si no, entonces yo les aviso por WhatsApp y lo hacemos virtualmente. Sería la misma hora, 8:30, ¿verdad? No, 7 de la noche. Ah, no. ¿Que vamos a estar en la U? Claro, entonces sí, a las 8:30, por favor. Muy bien. Bueno, entonces los veo el día posterior. Pasen una feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Hasta pronto. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Lic. Ricardo, ya no a la casa de mi mamá. Si no, mañana, el miércoles, te llevo los papeles, ¿oís? Paso de una vez por tu casa. Vaya, hasta bueno. Buenas noches, hasta pronto. Gusto verlo. Gusto verlo, Pesarosi. ¿Hasta cuándo aparece? Feliz noche. Buenas noches. Cuando le toca a uno, le toca a mis amigos. Nos vemos. Feliz noche a todos.